Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Como todos los miércoles tenemos entrevista especial conjunta de El Periódico El Caribe y CDN Canal 37. Está con nosotros el flamante ministro de Trabajo, Eddie Olivares, quien también es vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, ministro, por estar acá. Muchísimas gracias. Contentísimo de compartir esta conversación con ustedes. Qué bueno. Muy bien, son muchos los temas, pero vamos a comenzar por el aumento salarial. El presidente hizo la primera puja, estaba en su derecho, aunque no es tradición que lo haga primero el gobierno, y se plantó en 20. Le dejó la pelota en la mano a los empresarios que todavía están gesticulando, no encuentran qué decir ni qué monto proponer. Los sindicalistas que tampoco estaban en eso dijeron 30. ¿Por qué el gobierno se tomó la iniciativa y puso un 20, que es 3, 4, 6 veces más que la inflación? Bueno, el presidente ha sido constante en lo que tiene que ver con los aumentos de salarios. Ahora mismo todo se enfoca en el sector privado, pero recuerden cuál era el salario de la Policía Nacional, cuál era el salario de las Fuerzas Armadas y el propio salario en la administración. Es decir, que él ha tenido como una política la mejoría de los salarios. Y creo que este precedente de presentar una propuesta de un aumento de salario mínimo de un 20%, se enmarca dentro de esa visión que tienen en cuanto a la necesidad de que los salarios mejoren, por supuesto, en la medida de la realidad de la economía dominicana. Y en ese sentido, creo que es un precedente positivo. Igual el hecho de que antes las discusiones eran eternas, o parecían eternas, se tomaban 5 o 6 meses, y ahora en un mes aproximadamente vamos a tener una decisión en relación con el aumento del salario. Yo creo que es importante que el país aproveche siempre el tiempo y al final de cuentas una discusión de 6 meses para una decisión sobre un tema salarial, la verdad es que no tiene ningún sentido y creo que uno de los aspectos positivos es ese, igual que el Comité Nacional de Salario, que es un organismo muy importante, que viene con el propio código, pero que ha jugado un papel para el funcionamiento de las empresas, para la vida de los trabajadores, un papel importantísimo y sobre todo que en él se ha expresado la madurez del empresariado dominicano y la madurez también del liderazgo sindical. Yo creo que una muestra del cambio positivo que ha tenido la República Dominicana se puede observar en ese espacio tripartito de discusión, de debate, que es ese Comité Nacional de Salarios. Eddie, los empresarios han dicho en múltiples ocasiones a través de sus diferentes organismos que antes de hablar de salario hay otros temas y que el gobierno tiene cosas pendientes con el sector laboral como el Código de Trabajo que se sometió junto con la reforma fiscal, la constitucional y otros temas que fueron de características similares en importancia, pero ese se ha dejado atrás y que han traído el tema de los salarios cuando han debido de enfocarse en discutir el tema del seguro de cesantía, cuando han debido de trabajar con la aprobación o discusión en el Congreso de esa modificación al Código Laboral. ¿Qué va a suceder primero? Como ministro de Trabajo tienes, digamos que la presidencia de este consejo que agrupa a todas las partes. ¿Cómo se van a manejar los tantos temas laborales, sobre todo esos 3 que tienen sobre la mesa? ¿Qué va a ser primero, qué va a ir después? Sí, bueno, el próximo lunes vamos a tener ya el resultado sobre el salario.
ya el presidente del Senado de la República me honró con una visita esta semana, don Ricardo de los Santos, la semana pasada, y ahí conversamos en relación con la reforma del Código Laboral. El 27 de febrero se inicia la próxima legislatura ordinaria, y en ese sentido, tan pronto se inicie la legislatura, arranca el proceso de reforma del Código de Trabajo, que nosotros entendemos que debe producirse su aprobación porque ya ha sido discutido, bien consensuado, se sabe que va a ayudar significativamente al empresariado, a proteger a quienes también crean riqueza y crean empleos. Y los empleos son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Y en ese sentido, ese código tanto le aporta al buen desarrollo del empresariado, su seguridad jurídica, como también le aporta significativamente al trabajador. Es decir, que es una reforma bastante puntual, diría yo, que adapta el código que es anciano, no voy a decir anacrónico porque hay elementos importantísimos que permanecen más allá del tiempo en una normativa laboral, pero sin lugar a dudas se trata de una reforma que va a colocar a la República Dominicana en el siglo XXI en materia laboral. Habían pasado 33 años, es demasiado para la reforma de un código laboral, envejece, y yo pienso que hay que procurar hacerle las correspondientes cirugías para que se vea bien y para que funcione bien. Y yo creo que en un tiempo breve debe producirse. Nosotros tenemos un Congreso que debe ser un Congreso productivo. Ese es el compromiso del partido. Un Congreso en el que la legislación tenga calidad, pero que también sea una legislación oportuna. No se pueden eternizar las cosas. Y yo creo que el Código Laboral se puede aprobar en un tiempo corto. Ese es el propósito. Yo voy a estar en contacto permanente con el Congreso y yo tengo unas excelentes relaciones con todos los legisladores de todos los partidos. Y pienso que en ese sentido vamos a tratar, ya don Ricardo de los Santos había hablado del compromiso con la reforma del Código Laboral. Luego del Código Laboral o también en ese proceso, optimizando el tiempo, hay que empezar a trabajar la reforma del sistema de seguridad social. También no se justifica que una reforma que debió producirse a 10 años mínimo de la puesta en vigencia del sistema de seguridad social hayan pasado ya 20 años. Entonces, para una reforma laboral, para una reforma de un sistema de seguridad social, 20 años es mucho. Y yo creo que ahí tenemos también un atraso que hay que asumir desde esta misma legislatura. Ese es el propósito. Yo creo que se trata de un tiempo de reformas. Hay que hacer las reformas. El país no puede quedarse sumido en el pasado con leyes que es necesario reformar y que no se ha hecho en el tiempo indicado. Los países que no hacen cambios se quedan en el pasado. Doctor Olivares, además de vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, usted es uno de los dirigentes políticos, de los actores del sistema, que mejor conoce tanto el sistema de partidos políticos como el sistema electoral. Ha sido también una voz que siempre se ha levantado a favor
de los dirigentes políticos de los partidos políticos. Últimamente, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes ha generado muchísimas críticas y preocupaciones en algunos actores del sistema. Usted, como conocedor de la ley de partidos políticos, del sistema de partidos, de la ley electoral, de la naturaleza particular de cómo funciona el sistema en la República Dominicana, ¿cuál considera usted que debe ser la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional para regular las candidaturas independientes y si realmente esto tiene que generar el nivel de preocupación que se ha manifestado luego de ese fallo? Bueno, la preocupación en el caso nuestro no es porque existan candidaturas independientes. De hecho, en la ley 275/97, la anterior a la 2023, existían las candidaturas independientes y en la actual legislación, pero era a través de las agrupaciones y movimientos políticos. Para formar una agrupación o movimientos políticos, que eran organizaciones temporales, para decirlo, o accidentales, como se llamaba. Y para formarla usted tenía que cumplir con requisitos. La sentencia establece mecanismos para que las candidaturas independientes no tengan que cumplir con los mismos requisitos que los partidos políticos. El fundamento del recurso fue precisamente ese. Entonces, el artículo 216 de la Constitución de la República, que es el que consagra la constitucionalización de los partidos políticos y también del funcionamiento de los partidos políticos, que debe ser democrático, según plantea el recurso, y así lo asumió el Constitucional, en el sentido de que el monopolio de las candidaturas a cargo de elección popular no corresponde a los partidos políticos. Ese fue el núcleo de la sentencia. Discutible, por supuesto, la constitucionalización de los partidos políticos expresa claramente el hecho de que ciertamente los partidos políticos tienen un monopolio de las candidaturas y de hecho la función principal de los partidos políticos es presentarle las candidaturas a cargo de elección popular al cuerpo electoral, es decir, al electorado. En ese sentido, además se trata de un derecho fundamental y ha habido un debate, hay algunos que entienden que no, pero se ha comprobado que es un derecho fundamental. Entonces, el Tribunal Constitucional, yo pienso que no fue lo suficientemente prudente en el manejo del tema y entonces legisló. En lugar de una sentencia exhortativa, como debió producirse, hicieron una sentencia manipulativa y redactaron parcialmente los dos artículos. Ese fue un error gravísimo porque el sistema electoral es como un edificio. Si usted daña una columna, el edificio entonces va a impactarse y entonces va a tener un efecto negativo. Entonces, es complejo el sistema electoral. Por ejemplo, algo sencillito es la sucesión de las candidaturas. La sucesión de la candidatura presidencial, por ejemplo. Es el sucesor natural, es el vicepresidente. Pero a falta del vicepresidente, entonces lo asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero provisionalmente para convocar la asamblea. Pero cuando convoca la asamblea, el partido político al que pertenece el presidente
va a presentar la propuesta de quién lo va a sustituir en una terna. En el caso de un candidato independiente que ha ganado la candidatura que asume, no tiene mecanismo, porque el organismo de un candidato independiente desaparece cuando se proclama el ganador de la candidatura. Es una persona individual, una persona física, que a partir de ese momento no tiene una estructura que lo acompaña. Entonces, ¿quién lo sustituye? Hay que buscar un mecanismo de sustitución porque es difícil que ocurra, pero jurídicamente puede ocurrir. En ese sentido, pasa lo mismo con los candidatos a senadores, diputados, y eso se extiende hasta el vocal de un distrito municipal. Es un tema que hay que corregir porque es parte del sistema electoral y en el sistema electoral todo tiene su replicación o su incidencia. Y en ese sentido, otra cosa sencillita de ver, la candidatura presidencial es una fórmula, no es un candidato solo, es una fórmula. Y esa fórmula implica un candidato presidencial y un vicepresidencial para sustituirlo temporalmente o como sea al presidente. En ese sentido, ¿cómo usted lo va a presentar si es independiente? Si el candidato presidencial independiente es uno, la candidatura independiente no son dos, es uno. Entonces, ¿cómo usted va a presentar el vicepresidente? Entonces, hay que establecer si es una fórmula, hay que legislar entonces para que sea una fórmula, pero eso usted no lo puede establecer en una ley, usted tiene que hacerlo en una reforma constitucional. Y fíjense cómo entonces esas cosas van complicándose. Yo pienso que nunca debió el Tribunal Constitucional legislar, y hay que decirlo. No es ilegal porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional lo permite. Lo que ellos hicieron está permitido en la ley. Ahora, se dieron porque debieron considerar también que se trata de un derecho fundamental por un lado, que es el derecho al sufragio, y por el otro lado también el impacto que esto tenía. Pero ahora con la brecha que deja con la reglamentación, entonces el legislador tendrá que, en la medida de lo posible, tratar de evitar el efecto negativo de la sentencia, respetando de alguna manera la sentencia, porque también hay que respetar la sentencia de los tribunales. Y yo de ninguna manera motivaría que se desacatara ninguna sentencia. Ninguna sentencia debe ser desacatada. Pero en el reglamento hay que buscar la salida porque el sistema electoral es fundamental. Sin el sistema electoral funcionando, no tendríamos la democracia representativa que tenemos. Entonces, hay que buscar la salida. Creo que es un ejemplo de algo que no debe hacerse. El legislador tiene que también respetarse ese espacio en el que los ciudadanos, antes de aprobarse una ley, pueden ir perfectamente a plantear su criterio al Congreso Nacional, pero a un tribunal no lo pueden hacer. De modo que hay que buscar la solución, el legislador tiene que buscarla, y dentro de un marco en el que también se respete el espíritu de la sentencia del Constitucional. Ministro Olivares, tenemos que hacer una breve pausa, ya vamos a regresar con más de Despierta con CDN. Venimos enseguida. Regresamos con más de Despierta con CDN. Continuamos en esta entrevista especial con el ministro de Trabajo y vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares. Federico Jovine tiene a continuación la palabra. Ministro, usted asume la cartera dentro del contexto de movimientos ministeriales en el mismo gobierno y releva a un aliado del gobierno. En ese contexto,
¿cuáles son los desafíos que usted se ha encontrado en este ministerio que está al frente, en esta gestión? ¿Cuáles son las lecciones pendientes, los temas de continuidad de Estado, pero sobre todo, cuál es o sería la impronta y el legado de Eddie Olivares en la gestión de ese importante ministerio? Yo pienso que el Ministerio de Trabajo siempre tiene un compromiso con defender al más débil, al trabajador, por supuesto, pero también de preservar el buen funcionamiento de la empresa, por lo tanto del empresario. Es una combinación que se da y que es lo que garantiza el funcionamiento correcto de la producción, de la economía y del desarrollo de un país. En ese sentido, el primer compromiso, por supuesto, es ese. Ahora, el país tiene un desafío importantísimo, un desafío combinado entre dos elementos importantes de todo el proceso de producción y del comercio y demás. En ese sentido, yo creo que la informalidad es un desafío fundamental para nosotros seguir creciendo, seguir desarrollándonos. El país tiene que tratar de superar ese margen que nosotros, que no se justifica de ninguna manera en un país en el que hemos estado creciendo permanentemente también y que ha dado una muestra de avance, de desarrollo. La informalidad hay que buscar el mecanismo para superarla. Debe ser un compromiso de todos, así como tenemos espacios tripartistas que funcionan muy bien, necesitamos aquí que todo el país, que los empresarios, los trabajadores, el Estado dominicano, trabajemos para superar la informalidad, para que por lo menos digamos que tenemos un 52, 53% de informalidad. Bueno, el propósito debe ser reducir esto en poco tiempo a un 48, ¿sí? 49. La idea es colocarnos del lado positivo. Y en ese sentido ese es un desafío importante que no depende solo del ministerio, sino que depende también de otras instituciones como Industria y Comercio, etcétera, y de los empresarios en gran medida, del Estado, los empresarios. Otro tema importantísimo es el empleo de calidad. Nosotros tenemos que tratar de avanzar hacia un empleo de más calidad. Y son desafíos importantes que tiene el pueblo dominicano y que desde el Ministerio de Trabajo nosotros pretendemos colaborar, contribuir en todo lo que podamos para que logremos esos objetivos. Esa es la esencia. Otra cosa es, el Código de Trabajo nos va a colocar también, va a ayudar a colocarnos entonces en el siglo XXI, el teletrabajo también es un elemento que nosotros tenemos que tomar en cuenta y situarnos en este tiempo para que el trabajo no sea el que nosotros hemos conocido y que era así porque no habían las herramientas de comunicación para que pudiera hacerse de otra manera. De modo que irnos al siglo XXI en desarrollo para tratar de hacer un país más moderno. Ministro, hay un drama que permanece por años, por décadas,
y es el drama de nuestra vecina nación. En el caso de Haití, que permanentemente hemos dicho en República Dominicana se está destinando un esfuerzo importante para deportar a nacionales haitianos que tienen una situación migratoria irregular. Muchos de ellos operan, laboran en República Dominicana también de manera irregular y hay algunos sectores que insisten en que se debe buscar algún tipo de alternativa para que ellos puedan estar definitivamente regularizados y que puedan ser parte del trabajo formal, que coticen, etcétera. ¿Cuál es la visión del ministro del Trabajo sobre este particular? Yo creo que hay un ejemplo interesantísimo que es la zona franca de Dajabón, en la que esa frontera tiene ese espacio en el que el trabajo se convierte en una oportunidad para los vecinos y que rinden su labor una empresa regenteada o que pertenece a empresarios dominicanos y ha funcionado eso muy bien. Pero en la parte esencial de la pregunta, sí, nosotros tenemos que buscar soluciones dentro del marco de la ley, por supuesto. Claro. Yo creo en el gobierno de las leyes, en el que hay que respetar las leyes. La ley migratoria hay que respetarla y nosotros tenemos que hacerla respetar también, porque tenemos que ser fieles a nuestro marco legal siempre. Pero hay que buscar soluciones que estén protegidas o que estén dentro de las posibilidades que nos permite la Constitución y las leyes. En ese sentido, hay que procurar soluciones. Ya el lunes yo estuve reunido con el director de Migración. La primera reunión del lunes mía fue con el director de Migración. Y ahí empezamos a abordar esos temas, igual que el equipo nuestro, para ir viendo la posibilidad de solución en lo que tiene que ver con ese tema y con la propia seguridad del país, en el sentido de que tanta gente andan por ahí sin identidad y que cometen cualquier tipo de delito, cualquier crimen, y entonces no hay forma de identificarlos. Pero ese es un tema muy importante y que debe verse de una manera muy clara y en un marco de integración de todos los actores importantes en el tema y sobre todo el actor más importante, que es el pueblo dominicano. Bueno, ministro Olivares, el vetusto Código Laboral del 92, no hay manera de que se apruebe la modificación. El ministro anterior se pasó los 4 años diciendo que ya hay un consenso, que se va a aprobar. Incluso hasta el propio presidente de la República decía, ya hay un consenso. Por ahí surgía lo de la cesantía. En el fin de semana usted dio una declaración minimizando cómo usted va a aprobar el Código Laboral. Es más, yo le pregunto de otra manera, ¿qué opina usted del punto de vista empresarial sobre la cesantía? Que ellos dicen que es vital. Bueno, el periódico decía que la declaración mía se parecía a la de Luis Miguel. Sí, es lo mismo que ya hay un consenso que se va a portada aprobar, genial. pero la cesantía es al Código Laboral, yo lo he dicho, lo que son las 3 causales al penal. Sí. Hay un consenso en el 99.9%, Bueno, pero, excepto en un punto. Bueno, pero parecerse a Luis Miguel, yo no tengo ningún inconveniente, además de que es un amigo queridísimo mío. Una Sí, relación. pero yo no quiero que usted se pase 4 años diciendo que hay un consenso y que la van a aprobar. Bueno, una relación que viene de su padre, el licenciado Atuey de Camps, que era un gran amigo mío. Y yo le tengo un cariño especial a Luis Miguel. Yo pienso, hizo un gran trabajo. Yo voy a, por supuesto, con la forma mía, yo soy de un perfil más activo y en ese sentido hay cosas también que quizá yo
puedo impulsar y me resulta más fácil. Yo creo que lo más importante es que tenemos ya un proyecto de reforma del Código Laboral que está listo y ahora yo voy a impulsar para que se apruebe y se va a aprobar y se va a aprobar pronto. Yo decía que la cesantía no es un obstáculo, es que no lo puede ser. Ese es un artículo, la cesantía es un artículo del código y el código va a ser aprobado y ese no es un problema, el de la cesantía, ese no es un problema. De modo que invíteme cuando se apruebe el código. Bueno, sigamos la entrevista, pero tienen 12 años no siendo un problema. Se va a aprobar, se va a aprobar. ¿Con cesantía o sin cesantía? Se va a aprobar. El código, vamos a tener un código rápido. Rápido, ministro, en pero poco tiempo. Dicen los empresarios que antes de hablar de salario hay que hablar de cesantía o de seguro de cesantía, porque escuchamos hablar a Copardón aquí justamente, casi donde usted está, Seguro y de decía desempleo. que el sector empresarial necesitaba opciones, que no se trataba solamente de aumento de manera permanente sin escuchar cuáles eran las necesidades que tenía ese sector. Si se quería mantener una cesantía que resulta ser, entre todas las cargas laborales de un solo empleado, el 60% adicional del salario que se asigna a esa persona, más los compromisos que se asumen directamente con el trabajador. Y dentro de ese más de 60% también había que calcular la cesantía, que el sector empresarial quería subir los salarios, pero también quería mantener la cantidad de la empleomanía que tenía y hacerlo de manera desmedida, aún teniendo que soportar la cesantía, no era, al menos para algunos sectores empresariales, incluido la pequeña y mediana empresa, algo que pudieran sostener y que por eso ellos estaban planteando el seguro de cesantía laboral, o sea, que en vez de tener una cesantía que los empleados entienden que es un ahorro que están haciendo en la medida que pasa el tiempo, sea un seguro que le permita a las empresas pagar mensualmente para tener, digamos que esa protección por si pasa. Pero para eso se necesita la participación del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la posición del Ministerio respecto de la cesantía? No, nosotros vamos a un proceso de reforma. Entonces no podemos fijar una posición en relación con el tema cuando apenas estamos en la fase pero de tienen 12 inicio. años en esa negociación de la cesantía. No, pero mire, el seguro es un... Aunque a usted le ha caído la responsabilidad de los 12 años anteriores, pero bueno, eso fue Sí, lo que le pero tocó. yo lo asumo, no importa. Los cargos se asumen con sus consecuencias. Así es. Yo no rehuyo absolutamente nada. Lo que ocurre es, usted me dice, bueno, el seguro, un seguro De desempleo. de desempleo es uno de los mecanismos que se utiliza en muchos países del mundo. La cesantía es otro. En la República Dominicana la cesantía existe desde que existe código. En otros países existe el seguro de desempleo. Cada país tiene su propia cultura. La cesantía forma parte de la cultura laboral de la República Dominicana. En otros países está el seguro. Es como un día yo fui a unas elecciones, yo fui a varias, para poner un ejemplo solo, dos ejemplos. En Argentina, tú llegas, te presentan a un general de alto, y el general va y te explica a los que somos miembros de los órganos, te explica la logística electoral, cómo se distribuye todo el material electoral en un país con una geografía tan compleja como Argentina y tan vasta. Entonces te explica. Pero las Fuerzas Armadas es la que se encarga de distribuir los materiales y absolutamente nadie duda de que va a hacer el trabajo bien.
En la República Dominicana eso es impensable. Todavía cuando se lleva la imprenta a hacer las boletas, cada partido grande tiene que tener ahí un equipo de gente para estar vigilando afuera, que no está mirando nada, pero está vigilando, porque esa duda, esa desconfianza viene de los años en los que el fraude y todo era lo que prevalecía. Y sacarle eso de la cabeza a la gente es muy difícil. Después que se imprimen las boletas, entonces los partidos envían en vehículo un equipo de gente, el que va para Dajabón, va a un carro asignado para perseguir el camión que lleva el material para Dajabón. El tipo va ahí detrás, en una boleta que no van a incidir absolutamente, que no existe posibilidad de que si se pierde hay que como quiera imprimirla de nuevo, se imprime rápido, pero es la cultura. Yo fui a Bolivia y pregunté por el tema de la cédula, el DNI, el documento de identidad. No sé si sigue así, pero hace una época que yo fui, ¿quién es el responsable de la cédula? La Policía Nacional. Para ellos es normal, porque eso ha sido así. Aquí la cesantía aquí es inimaginable. Entonces, la cesantía es una cultura. El proceso de superación de la cultura, de desmonte de la cultura, es un proceso, todo es un proceso. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla, pero la cesantía no va a ser un obstáculo para aprobar el Código Laboral. No es un obstáculo, ni tampoco el propio empresariado, que es un empresariado maduro y comprometido con el interés de la nación. El país ha mejorado para bien. Somos una sociedad ejemplar, que los que no nos damos cuenta de lo que somos nosotros y de cómo nos valoran, somos nosotros mismos. En otros países se reconoce y dice, pero es que ustedes son el modelo. Este es un país en el que se suspendieron unas elecciones y a nadie ni siquiera lo empujaron. Y la gente decía, ¿cómo es posible? Nosotros somos un ejemplo como nación. Y yo no lo digo como PRMista porque está el PRM en el poder. Es que lo somos. En ese sentido, el empresariado está comprometido con la nación. Y eso no es un obstáculo, gracias, de todas maneras. Sencillo, sencillo. Gracias, ministro Olivares. Parecería que entonces eso está planchado. Pero nada, veremos. Gracias, ministro Olivares, ministro de Trabajo y vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. La conversación va a continuar ahora en el almuerzo del periódico El Caribe y usted podrá verla con más detalles en las páginas impresas y por supuesto también digitales, tanto del periódico como de nuestra cdn.com.do. Ya venimos.